Bueno, vimos el primer problema de un circuito serie y había que resolverlo. Lo primero que se tiene que hacer en este circuito es encontrar la resistencia total. La resistencia total es R1 más R2 más R3. Sería 10K más 20K más 15K. Son 10, 30, 45. Ya conociendo la resistencia total, podemos calcular el voltaje total, lo conocemos, son 12 volts. Lo voy a escribir, voltaje total igual a 12 volts, que es la fuente. Y luego la corriente total es igual al voltaje total entre resistencia total. Igual a, son 12 volts entre 45K. Entre 45 por 10 a la 3. Y eso en la calculadora. Vaya checando su examen, por favor, porque para que en cierta forma, si yo no le califique bien, pues corrijo yo su calificación. Entonces serían 12 entre 45. Me da .26, .27 o .267, como quiera. 0.26, 27, lo veo, 27. Y el 10 a la 3 sube como 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3. Y entonces eso me da que la corriente total es igual a 0.27 miliamperes. El 10 a la menos 3 me dice que es miliamperes. Aquí es muy importante escribir la M minúscula porque se refiere a mili. Bueno, y esa corriente es la misma que pasa por I1, por I2, por I3. Entonces, la corriente 1 es igual a la corriente 2, es igual a la corriente 3 y es igual a la corriente total. Por lo tanto, es de 0.27 miliamperes. Ya tenemos la corriente en las tres resistencias. Ahora hay que calcular la caída de voltaje o la caída de tensión en cada una de las resistencias. Entonces tendríamos que el voltaje en la resistencia 1, ya se todo. Dice que el voltaje en la resistencia 1 es igual a la corriente 1 por la resistencia 1. La corriente 1 dice que es de 0.27 por 10 a la menos 3 por la resistencia 1. La resistencia 1 es de 10 por 10 por 10 a la 3. Estos dos se eliminan. Entonces me queda que el voltaje 1 es igual a 0.27 por 10, me da 2.7 volts. Ese sería el voltaje. El voltaje 2 es igual a la corriente 2 por la resistencia 2. La corriente 2 es la misma que la corriente 1, 0.27 por 10 a la menos 3 por 10 a la 3. Esos dos se eliminan, es cierto, ya lo puse 10 aquí. Aquí la resistencia 2 no es 10, la resistencia 2 son 20. 20, ok. Entonces sería que el voltaje 2
sería igual a 0.54 voltios. No es cierto. 5.4. Por no hacerlo con la calculadora. 5.4 voltios. Y el voltaje 3 es igual a I3, R3 es igual a 0.27 por 10 a la menos 3 por 15 por 10 a la 3. Necesito hacerlo con la calculadora, pero no sé. 0.27 por 15. Me da 4.05. Voltaje 3 es igual a 4.05. Ya está resuelto. Y además para comprobar, sumaríamos el voltaje 1 es 2.7 más el voltaje 2, 5.4 más el voltaje 3, 4.0. Y si sumamos me daría 5, 7, 10, 11, llevamos 1, 3, 8 y 4, 12. Por la aproximación me da más. Pero aproximadamente son iguales. ¿Preguntas? Uy, eso fue. Eso fue Iván. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, profe. Bueno, pues vamos a resolver la pregunta número 2. La pregunta número 2 era un circuito en paralelo, también muy fácil. Déjame ponerlo aquí en la pantalla. Seis, 2 y 1. 16 volts. Son 6, 2 y 1. Este es el R1 de 6 kiloohms, R2 es de 2 kiloohms,
y R3 de 1 kilo. Bueno, lo primerito que siempre se debe hacer es encontrar la resistencia total. Pues la resistencia total es igual a 1 sobre R1, que es 6, más 1 sobre 2, más 1 sobre 1. El común denominador, pues, lógicamente va a ser 6. Pues este es igual a 1 entre 6. 6 entre 6 a 1 por 1, 1, más 6 entre 2 a 3 por 1, 3. 6 entre 1 a 6 por 1, 6. Esto es igual a 1, 4, 10. 1, 10 y 6. Al hacer la operación va a quedar el 6 arriba y me quedaría igual a 6 sobre 10. Por lo tanto, la resistencia total va a ser igual a 6 entre 10. 6 entre 10 igual a 0.6. Es igual a 0.6 kilo ohms. Por lo que es lo mismo, 600 ohms. Con cualquiera de las dos se puede trabajar. ¿Ok? Algo importante, en el circuito paralelo el voltaje es el mismo en todas las resistencias. Voltaje total es igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3. Entonces, conozco la resistencia de cada una, conozco el voltaje en cada uno de los extremos, puedo calcular la corriente. La corriente 1 es igual al voltaje 1 sobre la resistencia 1. Es igual a voltaje, son 16 volts, entre R1, que son 6 por 10 a la 3. Y esto es igual a, vamos a ver, 16 entre 6. Entre 6 es igual a 2.67. Han calculado la corriente total. Ahorita le calculo. ¿Es que? 2.67. 2.67. La división de 16 entre 6. Y este 10 a la 3 sube como 10 a la menos 3, por lo tanto son miliamperes. Vamos a calcular, aquí voy a calcular corriente total. Corriente total es igual al voltaje total entre la resistencia total. Este es igual a 16 entre la resistencia total, que es la que calculamos aquí, que son, voy a poner, voy a usar este 0.6 por 10 a la 3. Y esto me va a dar igual a corriente total es igual a, vamos a ver, pues no, no es. Voy a decirles que era esta división, pero no, aquí es 0.6. Debe ser, bueno, vamos a hacer 16 entre 0.6 igual a 26.67. 26.67.
26.67 y el 10 a la 3 sube como 10 a la menos 3, por lo tanto van a ser miliamperes. Este es un resultado que debemos comprobar. Tengo la corriente 1, la corriente 2, voltaje 2 sobre resistencia 2, igual a 16 sobre 2. 2 por 10 a la 3 es igual a 8 miliamperes. 16 entre 2 es exacto 8. ¿Ok? Y luego I3 igual a voltaje 3 por resistencia 3 igual a 16 sobre 1. 1 por 10 a la 3 es igual a 16, no 6. 16 entre 1 me da 16 miliamperes. Y la suma, no sé cuánto nos da. Pues lo voy a hacer en la calculadora, pero no tengo que volver a escribir. 2.67 más 8 más 16. 26.67. La suma, esta suma, me da 26.67 miliamperes. Y si se fijan, esta y esta son iguales. Entonces el circuito está correctamente resuelto. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, ninguna, profe. Bueno, ok. Voy a borrar. Voy a borrar. ¿No hay Sí, objeción? profe, está bien. Bueno, vamos a ver el tercer problema. Bueno, aquí tengo un voltaje de 16 volts. Más o menos voy a pintar aquí. Yo tengo dos resistencias en paralelo. Aquí tengo un nodo, aquí tengo otro nodo. Luego sigue una resistencia individual. Y luego aquí tengo otro paralelo. Los valores son 16 volts. Este es 40K y 20K. Es 40K y 20K. Este es R1, 2, 3, R4 y R5. R4
y R5. Y R3 es de 18. R3 igual a 18 kilómetros. Déjeme, le voy a poner un poquito más de... No alcanzo a ver bien. Ahí está. En el caso de los numeritos de las resistencias. Okay, R1 es arriba, de 24 kiloohms. R1 es igual a 24 kiloohms. Y R2 de 36 kiloohms. 36 kiloohms. Ok. Vamos a checar que las resistencias, si es R4 y R5 es correcto, todo está bien. Bueno. Ok. Entonces, lo primero que se tiene que hacer aquí es encontrar la resistencia total. Y para encontrar la resistencia total, estos dos los voy a hacer una sola. Estos dos paralelos los tengo que calcular para hacer un circuito que sea así. Si yo calculo esas resistencias, entonces me va a quedar así. Y esa sería la resistencia 4,5. Esa sigue siendo la resistencia 3, si no le vamos a hacer nada. Y esta sería la resistencia 1,2. Entonces, tendría yo que, primero vamos a calcular esta, la resistencia. Voy a escribir aquí y luego voy a escribir su valor aquí arriba. Entonces, resistencia 1,2 es igual a 1 entre un 24avo más un 36avo. Igual. Ponemos la tablita, 24 y 36. Encontramos mitad, 12, 18. Mitad, 6, 9. Tercera, 2, 3. Mitad, 1, ese no tiene. Y tercera, 1. Entonces ya me quedaría 2 por 2, 4. Por 2, 8. La multiplicación de los 12 me da 8. Y la multiplicación de los 3, 3 por 9, 27. 3 por 3, 9. Y 9 por 8, 72. Como un denominador sería 72. Bueno, pero no va a tener tanto de usar la calculadora. Sería 72 entre 24, no sé cuánto. 72 entre 24. Me da 3. 3. 72 entre 24 me da 3. Por una, 3. Más 72 entre 36 a 2. Por una, 2. Y arriba queda 1. Aquí quedaría 5 y arriba quedaría 72. Entonces queda igual a 72 sobre 5. Vamos a hacer esa división. 72 entre 5 me quedaría 14.4. Entonces, esto es igual a... Es aquí, la voy a escribir. 14.4 kiloohms. Es la resistencia 1,2. Algo similar es para la resistencia 4,5.
Entonces la resistencia 4,5 es igual a 1 entre 40 y 20. 1 entre 40 más 1 entre 20. Igual. Ahí el común denominador está muy fácil, es igual a 40. 40 entre 40 a 1 por 1, 1. Más 40 entre 20 a 2 por 1, 2. Me quedaría entonces igual a 40 entre 3. Y 40 entre 3 40 entre 3 me da 13,33. Esta resistencia es igual, perdón, 13,33 kilómetros. Esta ya la conocemos, es 18. El voltaje es de 16 volts. Entonces, este circuito sustituye este. Perdón. Esos cambios de clima. Voy a borrar aquí. ¿Puedo? Sí, profe. Bueno. Y ahí ya tenemos un circuito serie. Lo único que tengo que hacer es sumar los valores de las resistencias. Entonces, la resistencia total es igual a la suma, vamos a ver cuánto nos da. Vamos en la calculadora. 13,33 más 18 más 14,4. 14,4 y me da 45,73. Es 45,73 kilo ohms. Pues ya conocemos la resistencia total y puedo calcular la corriente total. La corriente total, recuerden que es la que sale por aquí. Entonces, corriente total es igual a voltaje total sobre resistencia total. El voltaje total es 16 volts. Y la resistencia total es esta que acabamos de calcular, 45,73 por 10 a la 3. Y esto me debe dar un valor de, vamos a ver, 16 entre 45,73 me da .35. Redondeado a 2 decimales me da .35. 0,35. 0,35. Y este 10 a la 3 sube como 10 a la menos 3, por lo tanto es miliamperes. Miliamperes. Ya tenemos la corriente total. Esa la voy a apuntar aquí para poder borrar este cálculo. Sería 0,35 miliamperes. Ok. Esa corriente es la que pasa por esas resistencias. Por lo tanto, puedo calcular el voltaje entre este y este punto, que sería el voltaje 1, 2. Entonces, no sé si lo ocupen, pero lo voy a apuntar aquí. Resistencia total es igual a 45,73 kilo ohms para poder borrar todos. ¿Okay? Bueno, entonces el voltaje 1, 2
que es el que pasa por esta resistencia, más bien es la caída de tensión en esta resistencia, sería igual a voltaje 1,2 es igual perdón, a corriente 1,2, que es la corriente total, corriente 1,2, y multiplicado por la resistencia 1,2, que es resistencia 1,2. Sustituyendo me quedaría 0.35 por 10, no va a cambiar aquí, escribir aquí abajo. Voltaje 1,2 es igual a 0.35 por 10 a la menos 3 por R12, que son 14.4 por 10 a la 3. Estos dos se eliminan y vamos a ver cuánto nos da el voltaje 1,2. Entonces, es 0.35 por 14.4. Igual. Me da 5.04 volts. Voltaje 1,2 es igual a 5.04 volts. Ese es el voltaje entre estas resistencias. Entonces, lo voy a poner aquí. Sería, este voltaje sería de 5.04. Que sería el voltaje de aquí a aquí. Porque entonces ya conozco que el voltaje 1 es igual al voltaje 2 porque sale en paralelo y es igual a 5.4. Entonces el voltaje de aquí a aquí es de 5.04 volts. Si yo apunto nada más 5.04, me puedo hacer bolas y al rato ya no sé si es corriente, si es voltaje o qué es. Por eso es importante, en física es sumamente importante, yo diría vital, escribir las unidades de cada valor que nosotros encontremos. Por ejemplo, aquí encontré que eran volts, ¿sí? Aquí le escribo, en la jerga que utilizan la gente que manejamos electricidad, con escribir K ya sabemos que son kilo ohms. No es necesario escribir el símbolo de ohms para saber que son kilo ohms. O por el símbolo de la resistencia sabemos que son ohms. ¿Sí? Bueno, pues ya tenemos el voltaje 1,2. Por lo tanto, el voltaje 1,2 es igual al voltaje 1 y es igual al voltaje 2. Entonces puedo calcular la corriente 1 y la corriente 2. Entonces sería la corriente 1, aquí lo voy a hacer, es igual al voltaje 1 sobre la resistencia. Algo que quiero que les sugiero que recuerden siempre, observen cómo siempre los subíndices son los mismos en cada cálculo que he hecho, los subíndices son los mismos. Si calculo I1, el voltaje tiene que ser el voltaje 1 y la resistencia 1. Entonces voy a utilizar para ese voltaje 1, que es 5.04, que es este que acabamos de calcular, entre la resistencia 1. Entonces sería, voltaje 1 son 5.04 entre la resistencia 1, que son 24 por 10 a la 3. Y esto me va a dar un valor. Vamos a hacerlo. Uy, este chico. No sé desde qué hora está Iván aquí afuera, pero 5.04 entre 24. Me da 0.21. 0.21. 0.21 y el 10 a la 3 sube como 10 a la menos 3, entonces son miliamperes.
Y la corriente 2 es igual al voltaje 2 sobre la resistencia 2. Por estar en paralelo es el mismo, entonces es 5.04 entre la resistencia 2, que son 36 por 10 a la 3. 36 por 10 a la 3. Igual. 5.04 entre 36. Me da 0.14. Igual a 0.14. Otra vez 10 a la 3 sube como 10 a la menos 3, por lo tanto van a ser miliamperes. Y si se fijan, la suma va a ser igual a... ¿Por qué la suma? Porque se va a ir una corriente, al llegar a ese nodo, la corriente total se divide en dos. Una va para acá y otra corriente va para acá. La corriente 1 es la que pasa por la resistencia 1 y la corriente 2 es la que pasa por la resistencia 2. Algo que yo debo observar, a mayor resistencia, menor corriente. Por eso aquí, si se fijan, la corriente que pasa por la resistencia 2 es menor que la corriente que pasa por la resistencia 1, porque la resistencia 1 es menor que la resistencia 2. Pero si punto 35 se divide en 2, una parte se va por R1 y la otra se va por R2, pero al llegar aquí, se vuelven a unir y siguen su camino hacia la resistencia 2. ¿Sí? Por lo tanto, si se fijan, 1 y 4 me da 5, 2 y 1, 3.0. La suma de las dos corrientes es 0.35, que es la misma que entró aquí. Entonces aquí también tengo 0.35 miliamperes. Este es un juego y realmente lo que tienen que hacer es aprender a jugarlo y divertirse. Entonces, déjenme ver cuánto tiempo nos queda. Nos quedan 7 minutos. ¿Podemos? Ok. Entonces tengo que la corriente, bueno, ya comprobé que la corriente 1 y la corriente 2, su suma me da la corriente total. Ya, ok. Entonces vamos a calcular el voltaje 3. La corriente 3 ya la conocemos porque está en serie con la batería, con esta resistencia. Entonces la corriente 3 ya la conocemos. Esa fue de 0.35. Entonces voy a calcular el voltaje en la resistencia 3. Pues tendría yo que voltaje 3 es igual a corriente 3 por resistencia 3. Pero la corriente 3 es igual que la corriente total. Entonces, voltaje 3 es igual a 35 por 10 a la 3, a la menos 3, perdón, menos 3 por R3. R3 son 18 por 10 a la 3. Por 18 por 10 a la 3. Voltaje 3 va a ser igual a, estos dos se cancelan. Vamos a multiplicar. Ok. Aquí es 0.35, perdón. Aquí es 0.35. 0.35. Entonces tengo 0.35 por 18, no sé cuánto. 0.35 por 18. Igual 6.3. 6.3. Aquí el voltaje 3, lo voy a escribir aquí abajo. Voltaje 3. Aquí 6.3. 6.3. Aquí fue 5.04 volts. ¿Ok? Voy a borrar todo para calcular, para resolver ese circuito, para conocer
la corriente que pasa por la resistencia 4 y la corriente que pasa por la resistencia 5 y el voltaje en la resistencia 4,5. Y voy a borrar. Bueno, conocemos la resistencia 4,5. Conocemos la corriente total, entonces puedo calcular el voltaje aquí. Entonces, el voltaje 4,5 es igual a la corriente 4,5 por la resistencia 4,5. La corriente 4,5 es la corriente total. Entonces, tendría yo que es igual a corriente total son 0,35 por 10 a la menos 3 por la resistencia 4,5 que es 13,33 por 10 a la 3. Estos dos se cancelan y nos quedaría entonces, vamos a ver, uy, Iván anda jugando. Punto 35 por 13,33 igual, ¿ya? 4,6655. Le voy a poner 4,6. 4,7, perdón. 4,7 redondeado. Entonces, este voltaje sería voltaje 4,5 es igual a, digamos que 4,7. Sí, 4,7. 4,7 voltios. ¿Ok? Ese es el voltaje aquí, por lo tanto es el voltaje. Y voy a ponerle 4,7 voltios. Y ahí. Por lo tanto, el voltaje 4 es de 4,7, el voltaje 5 es de 4,7. Entonces, puedo calcular la corriente en cada resistencia. Corriente 4 es igual a voltaje 4 sobre resistencia 4. Y el voltaje 4 es igual al voltaje 4,5, que es 4,7 entre la resistencia 4, que es de 40 por 10 a la 3. 40 por 10 a la 3. Igual a, vamos a ver. 4,7 por 40. No, perdón, entre 40. Entre 40. Me da 0,1175. Por esta te lo voy a dejar así. 0,1175 es corriente, por lo tanto, 10 a la 3 sube como 10 a la menos 3, entonces son miliamperes. Y aquí calculamos la corriente 5 de una vez. Corriente 5 es igual a voltaje 5 sobre resistencia 5. Igual a 4,7 y la resistencia 5 es de 20. 20 por 10 a la 3. Igual. Va a ser el doble porque es la mitad de la resistencia. Déjame ver cómo vamos con tiempo. Un minuto. Bueno, mejor vamos a desconectarnos y nos volvemos a conectar, por favor, para concluir el problema, que ya falta muy poquito, y darles calificaciones. Nos desconectamos, por favor, nos volvemos a conectar. Déjenme parar la grabación. Dejo inconcluso Ok. Entonces, les decía que debe salir el doble. Vamos a ver, 4,7 entre 20.
0.235. Mili es exactamente el doble de esto. No es que sea brujo, lo que pasa es que la resistencia una es el doble de la otra. Entonces, según como lo vea, la corriente de esta es el doble de esta o es la mitad de esta. ¿Quiere ver? Pero su suma nos tiene que dar 0.35 miliamperes aproximadamente. Vamos a ver, a sumarlo. Nos quedaría 5, 7 y 5 son 12, llevamos 1, 2, 3 son 5, 1 y 2, 3. 0.3525. Yo aquí lo redondeé, por eso me dio 0.35 nada más. Si lo redondeamos a dos decimales, estos dos se desprecian y entonces son iguales. Entonces, al llegar aquí se divide en una corriente para arriba, cambia de color. Una corriente para arriba, esa corriente es la de 0.35 que traíamos por aquí, que llega a este nodo, y aquí se divide en una corriente para arriba y una corriente para abajo. Pero al llegar aquí, se vuelven a juntar, ¿sí? Y continúa, y eso tiene que ser igual a la corriente total. ¿Sí? Bueno. Voltaje 4 es igual al voltaje 4, 5, el voltaje 5 igual al 4, la corriente 4, corriente 5. Ya está resuelto el problema. Ya no hay más que calcular. ¿Sí? Como pueden ver, lo único que tienen que observar es cierto orden, cierta limpieza, cierta metodología para resolverlo. Sobre todo limpieza. Aldebarán tiene que mejorar mucho en eso porque entender su examen fue un verdadero reto. Anda por todos lados y sí tiene que mejorar muchísimo con la organización de sus exámenes. Recuerden que ustedes son los que mandan el mensaje. Entonces el receptor debe tener la facilidad de entender lo que ustedes quieren decirle. Por eso tienen que tener mucho cuidado en lo que mandan. ¿Sí? Por eso les pedí que escribieran el examen con tinta negra y pocos. Todavía les ofrecí un punto y pocos lo hicieron. Tuvieron tiempo suficiente. Si lo hacen con lápiz, pues luego lo pasan en limpio y así pues lo dejan mejor presentado. En fin, tienen muchas ventajas. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el examen? No, profe. Bueno, Ninguna, entonces profe. vamos a ver calificaciones. Ahí va la Dolorosa. Pueden darse cuenta que la verdad es que fue desastroso. Así es la palabra, desastroso. Iván, 3.9 de tareas. Aldebarán, 3.8 de tareas. ¿Cuál es la broncota? Pues que no hacen la tarea, no checan, por ejemplo, esa tarea que está muy mal. Iván me entregó unas tareas que ya destiempo, la verdad. El que menos mal salió en tareas fue Giancarlos, que no se presentó. ¿Sí? Y Rafael, pues no presentó ni examen, que fue el que se conectó, ni tareas. Un desastre. Estas son las calificaciones que yo reporto a la escuela. Y ese es el resultado del cuatrimestre. Anteriormente no nos dejaban darles estas calificaciones. Pero
como por la lejanía y que tienen ustedes que ir a presentar exámenes extraordinarios cuando ocupen, la verdad. No sé, la verdad. Son calificaciones muy bajas. La materia no es difícil, es sumamente fácil y no era para que sacaran esa calificación tan baja. ¿Sí? La calificación debe oscilar baja en 7.5, muy baja, y pues están lejos de esa calificación. No sé si tengan algún comentario, algún reclamo. Esa es la calificación de su examen. Es lo que le decía. Iván le sacó 3, Aldebarán sacó 6.4 y la verdad no muy claro, ¿eh? El que salió bien fue este muchacho, que nunca, ni lo conozco siquiera. Giancarlos, no sé quién sea. Sus asesores les han de haber dicho cómo hacerlo. Y sí sabe su asesor. Tuvo un error muy bajo. Realmente, no sé. Ahora, tuvieron tiempo para ver los videos que grabamos o ver otras gentes en el YouTube cómo resuelven un circuito serie paralelo y serie paralelo. Se pudo haber hecho mucho. ¿Sale? Bueno, no sé si tengan alguna objeción, algo que comentar. Yo esta calificación, les reitero, es la que subo a la plataforma. Es cierto, esta la mando directamente a servicios escolares. ¿Aldebarán está de acuerdo? ¿Qué, profe? Perdón, es que no lo escuché. Ok, Iván. Iván, Pues dígame. No me dijo nada, no me dijo pues. ¿me escucha? ¿Ya le escucho? Que sí. Ok, bueno. Que tengan bonito día, chicos. Échenle ganas. Sexto por matemáticas 6 es difícil. Así que necesitan ponerle los kilos. Yo les recomiendo que repasen cálculo diferencial, lo que vieron. A lo mejor no límites, que es la parte difícil de matemáticas 5, pero sí cálculo diferencial, o sea, lo que es las derivadas, porque las van a ocupar para matemáticas 6. No se van a olvidar de derivar, porque para integrar en uno de los métodos, el método más frecuente, se ocupa derivar. Así que necesitan ustedes echarle los kilos. ¿Vale? Bueno, que tengan un bonito día, chicos. Voy a dejar de compartir para poder parar la grabación y pararla